del investigador Manuel Carballal. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido de nuevo al Dragón Invisible. Hola, como diría Chris O'Donnell, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo tengo aquí un dato, una referencia. Nos habla de Don Lucio y tú lo llamaste, ¿no?, simpáticamente como el Nikola Tesla español. A grandes rasgos, y antes de ir poco a poco profundizando en la historia de este personaje, ¿quién es Don Lucio? Pues don Lucio Ballesteros es un personaje de alta extrañeza que hace aproximadamente un año se convirtió en alguien muy mediático cuando se anunció en todos los medios de comunicación que una productora de cine gallega, orensana, por Masellas, Noveolas Producciones, estaba preparando un biotopic sobre su vida, titulado 10/7. Y bueno, no se hacen películas todos los días sobre alguien, ¿no? Se supone que tiene que tener una biografía particularmente llamativa y de todo lo llamativo de su biografía, que es prácticamente todo, porque es un personaje que se fue voluntario a la Legión extranjera, participó en la guerra de Argelia, estuvo trabajando durante muchos años como técnico de Radio Televisión Española, tiene una vida muy entretenida, digamos. A mí lo que más me llamó la atención, y era el eje central de esa película que se estaba realizando sobre su vida, era que estaba construyendo con sus propias manos un platillo volante, una nave espacial en forma de disco, de platillo, con la que pretendía viajar no exactamente a otros mundos o a otros planetas, sino a otras dimensiones. Y claro, eso me llamó mucho la atención. Así que decidí que había que conocer a este personaje de alta extrañeza y me fui a buscarlo. Pero encontrar a don Lucio fue un poco más complicado de lo que yo me esperaba. Fue una aventura. No lo he presentado antes, pero está también con nosotros nuestro compañero, el historiador Juanjo Sánchez Zoro. ¿Qué tal, Juanjo? Muy bien, estupendamente escuchándoos. Como digo, Manuel, la aventura, antes de entrar en los detalles de Don Lucio, pues como siempre, ¿no? Esas aventuras de la investigación, del reporterismo de campo, pues que uno vive en carretera. Fue bastante complicado porque este hombre ahora mismo está viviendo, pues casi en, bueno, pues alejado, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la vida urbanita, con las grandes ciudades. Está pues en mitad casi del campo, podríamos decir, y construyendo este platillo volante. Ahora veremos los detalles. Sí, de hecho, si cualquiera de los dragonautas mete en Google Maps el pueblo de Montoedo, en la provincia de Orense, y comienza a acercarse con el zoom de Google Maps, podrá localizar al sudeste de ese pueblo una casa enorme, alargada, de color blanco y azul, y justo enfrente una formación circular, también de color blanco y azul, que es ese platillo volante. O sea, cualquiera puede ver esa nave espacial que está construyendo don Lucio a través de Google Maps, porque tiene el suficiente tamaño, son más de 20 metros de diámetro y 1.200 kilos de peso. La nave que está construyendo puede verla desde Google Maps. Y yo solo tenía esa referencia, el pueblo de Montoedo, en Ourense, así que me lo metí en el navegador y me tiré a la carretera. Pero resultó mucho más complicado llegar a ese remoto lugar de la Galicia más rural, porque a medida que que el navegador me iba llevando primero por autopistas, luego por carreteras, luego por corredoiras, luego por pistas de tierra batida, se iba haciendo de noche hasta que me pilló totalmente la noche, y yo tenía la esperanza de que, a pesar de que iban pasando las horas, cuando llegase a ese pueblo de Montoedo, iba a poder preguntar a alguien dónde estaba este hombre que estaba construyendo un platillo volante. Suponía yo que sería un personaje conocido en el pueblo. Pero cuando llego al tal Montoedo, resulta que es un pueblo compuesto por no más de 4 casas, todas abandonadas. Yo cuando llegué allí ya era, o sea, cuando el navegador me dice ha llegado a su destino, yo me bajo del coche, ya en plena noche, no veo absolutamente a nadie, solo escucho los perros que están vigilando las casas ladrando como locos, me pongo a llamar a todas las puertas, allí no me abre ni Dios, no sé si por mis pintas o porque no vivía nadie,
Y inicialmente pensé, bueno, pues esto ya ha sido tirar el día, no, aquí no va a haber manera de encontrar a este hombre, y ya me iba a coger el camino de vuelta. Y cuando ya salía del pueblo, al cabo de unos 200 o 300 metros, vi a mano izquierda una casa muy grande, iluminada, con luces. Entonces pensé, bueno, pues voy a preguntar aquí, ya que me he venido hasta aquí, pues vamos a intentarlo, ¿no? La casa es una finca enorme, totalmente cercada, pero que tenía el portalón abierto. Entonces yo primero toqué el claxon, nadie salía, decidí aventurarme a entrar dentro de la propiedad, con la esperanza de que no apareciese alguien con una escopeta de caza y me pegase 2 perdigonazos. Me metí dentro de la finca, y en un momento determinado, al girar el coche hacia la izquierda, en dirección hacia la casa, las luces iluminaron esa enorme nave espacial, ese platillo volante. Yo creo que en ese momento sentí un poco lo que describen los Claro. testigos de los encuentros cercanos, ¿no? Cuando en plena noche te encuentras con un enorme, perfecto y compacto platillo volante flotando sobre un estanque en medio de la propiedad, y ya deduje que había llegado al lugar apropiado. Entonces seguí tocando el claxon, nadie salía, aparqué el coche, subí las escaleras hacia la casa, llamé a la puerta, y fue muy interesante la primera reacción de don Lucio, porque después de tocar a la puerta, escucho que alguien pregunta ¿quién es? Entonces yo empiezo a soltarle el rollo, mire, perdone, es que yo me llamo Manuel Carballal, vengo desde Madrid por el tema de su historia, de la construcción de esta nave. Yo estoy muy interesado en el tema OVNI. Y cuando él abría la puerta, me da la primera en la frente, porque me dice, no, no, pero a mí los ovnis no me interesan. Yo respeto mucho a la gente que cree en eso, pero a mí solo me interesa la ciencia. Es lo que me dice. Con lo cual, primer jarro de agua fría, porque cuando tú te encuentras con la historia de alguien que está construyendo un platillo volante, claro, es inevitable caer en el prejuicio de pensar que estaremos ante un contactado, ¿no? Alguien que ha tenido algún tipo de contacto con, o que dice tener contacto con extraterrestres. Pero no, no, su historia va por otros derroteros. Si te parece, Manuel, justo te iba a preguntar, ¿no? Porque es muy curiosa, es muy llamativa esa primera reacción de don Lucio cuando, digamos, que él dice que a él los extraterrestres, la ufología, las hipótesis, no le interesan, sino que es la ciencia. Y bueno, vamos a escuchar precisamente en voz de don Lucio, pues cómo él hace hincapié precisamente en que su interés va más por un derrotero científico. O sea, no... Todo lo mío es puramente matemático, o sea... física. Bueno, lo que pasa es que nuestra física convencional no tiene respuestas porque no puede. Lo mío está basado en lo que llamamos la cuarta dimensión, o sea, en lo que llamáis también vosotros proyección astral, se llama proyección. Sí. Bueno, hay mil maneras, ¿no?, de definirlo. Bueno, Juanjo, ¿qué te parece esta declaración de don Lucio y estas primeras pinceladas de la historia? Bueno, me parece absolutamente apasionante, ¿no? Todo lo que es este personaje con el que he tenido más oportunidad de encontrarse Manuel. Ahí ya empiezo yo a asomar mi envidia por ese encuentro que ha tenido. Me parece, como digo, y muy interesante y muy significativo cómo él también trata de desmarcarse y situar las coordenadas de su pensamiento dentro del mundo científico, que esto tampoco suele ser habitual para aquellos que estamos acostumbrados a hablar o manejar cuestiones de contactismo. Es cierto que se suelen envolver los contactados en un lenguaje mucho más espiritual, y estamos también acostumbrados a que cuando estas personas también reconocen que parte de su mensaje o de su conocimiento no procede de ellos mismos, sino que lo reciben por un canal extraordinario de una inteligencia externa a ellos, lo cierto es que suelen ser mensajes que tampoco son demasiado sorprendentes, ¿no? Suelen ser mensajes, bueno, pues vamos a hacer el bien, hay que quererse todo el mundo, etcétera, etcétera, como digo, bastante banales y que no descubren nada que no sepamos ya, pues a través de la filosofía o de la ética de todos estos años, ¿no?, que la humanidad ha estado investigando en ello. En cambio, cuando nos encontramos con perfiles, con mentes que tienen un conocimiento que ellos atribuyen a algo ajenos que no les pertenece ese conocimiento y es de naturaleza científica, aquí nos encontramos con algo distinto, porque evidentemente lo que ellos van a plasmar a partir de esos mensajes es una realidad que tiene que funcionar. Que aquí, en este caso, si él está tratando de hacer un ovni, pues imagino que ese ovni luego tendrá que ponerlo a prueba para, como él dice, viajar en esas otras dimensiones. Y luego, entonces,
ya digo, aquí ya se enfrenta a una realidad empírica, que no son solamente buenas palabras, no son abrazos de luz, para entendernos, sino que es algo mucho más concreto y que se tiene que someter al escrutinio de las reglas que tiene la ciencia. Así que de momento es un personaje ya muy original. Original, Manuel, porque además, por ir dibujando un poco más el perfil de Don Lucio, para que los oyentes también pues vayan teniendo un poco esa semblanza en la mente, cuando entras a la casa ves confirmado, ves contrastado ese interés por la ciencia porque te la encuentras llena de aparataje de todo tipo. Sí, Don Lucio es un personaje con un perfil muy particular, que tiene una dilatada vida profesional en la televisión española, en la radiotelevisión española, pero en abril de 2013 había fallecido su esposa y entonces él ya dedicó en ese momento consagrarse en cuerpo y alma todo su tiempo y todo su dinero a materializar este sueño que tenía un poco en stand-by, ¿no? mientras vivía su esposa. Yo cuando entré en la casa me sorprendió que toda la casa era un inmenso laboratorio, no apenas se atisbaban elementos personales, salvo alguna fotografía de su esposa o la gata, una gatita Muriel, que es el único ser vivo con el que comparte esa enorme casa, en esa enorme finca dedicada íntegramente a sus experimentos. Y aunque él es de Burgos, él nació en diciembre de 1930 en Gumiel del Mercado, en la provincia de Burgos, como su esposa era gallega, era originaria de este pueblo de Orense, hace unos años se trasladaron a esa casa perdida en medio de la nada en los bosques gallegos, pero él tiene una biografía mucho más rica. Él, siendo muy joven, apenas con 18 años y siguiendo un poco la senda de su tradición familiar, había ingresado en la Academia de la Guardia Civil, donde pasó 4 años. En 1957 se marchó a Francia como un joven que iba a buscarse la vida con un pasaporte solo para 3 meses, pero ese pasaporte caducó y en un momento determinado las autoridades francesas le dicen que tiene 2 opciones, o volverse a España o irse a la Legión extranjera en Argelia por 5 años. Y Don Lucio, que nunca le ha tenido miedo a nada, eso me lo repetía muchas veces, que él no le tenía miedo a nada, pues le pareció un reto eso de irse voluntario a la Legión extranjera y allá se fue, con tan mala suerte que le pilló el estallido de la guerra en Argelia y vivió esos años de conflicto bélico en Argelia, lo que le curtieron todavía más, ¿no? De regreso a España, ya en torno al año 62, ingresa en la radiotelevisión española como técnico en electricidad en la época, y él es el responsable de que hoy recibamos, o uno de los responsables de que hoy recibamos la señal de radiotelevisión española en muchas partes de España, porque él era uno de esos instaladores de los repetidores de las señales de las emisiones de televisión española para todo el país. Y fue en esa etapa donde fue formándose en el campo de la electricidad, de la física, de la electrónica, y donde comenzó a tener sus experiencias, yo no sé si denominarlo místicas, porque él es muy ambiguo en ese sentido, pero él, que además está muy metido en el mundo de la música, aseguraba que había descubierto a través de la música, un poco como se plantean encuentros en la tercera fase o como plantearon algunos teóricos de las comunicaciones con extraterrestres, ¿no? Que se podría hacer a través de las matemáticas o a través de la música. Pues él, y si te parece lo escuchamos, explicaba cómo a través de la música había encontrado la manera de sincronizar su cerebro, su inconsciente, con otras realidades para percibir información científica. Esto es lo que él contaba. Luego estudié armonía también en Argelia, estando allí. Bueno, he sido musicalmente bastante. Yo veo que tiene un órgano ahí. Bueno, yo me servía de las escalas. Tú no conoces nada de música, no te puedo hablar nada. Claro. Las escalas menores, alteradas y todo eso, y entonces tienen una resonancia con nuestro psiquismo y altera y te puedes lanzar más. Eso le permite entrar en otro estado de conciencia. ¿Eh? Y eso es lo que le hace entrar en otro estado de conciencia. Sí, exactamente. Que es como recibe la información. Sí.
Bueno, Manuel, ya tenemos, por tanto, el perfil, desde luego interesante, una vida azarosa la de don Lucio, y ya vamos teniendo también los detalles, y es lo que te voy a preguntar a continuación, precisamente, de por qué un hombre con estas características, con esa trayectoria, que de primeras te dice que no tiene un interés especial en la ufología y en los ovnis, pues de repente comienza a construir un platillo volante en su casa. Ahora veremos con qué intención, pero bueno, ya vemos que la música tiene o juega un papel importante en ese cambio de chip, ¿no? O en ese cambio de conciencia, podríamos decir. Sí, y además él en el año 2008 presenta al Ministerio de Industria y Patentes una patente para un sistema de propulsión, para un motor de su creación, que es lo que aplicaría, es la tecnología que él pretendería aplicar a esa nave espacial. A mí cuando me contaba esto le dije, hombre, yo no tengo ninguna razón para desconfiar de usted, pero a mí me gustaría que me pudiese enseñar ese registro de la patente para poder tener la convicción de que esto realmente es así. Y efectivamente, él me facilita una copia que está incluida, hay un pequeño artículo que publicamos en el último número del Ojo Crítico, en el número 88, que cualquiera puede consultar, donde se incluye el documento de esa patente del 1 de mayo de 2008. Y de hecho él tenía en su casa, es una casa muy, muy grande, no sé calcular los metros cuadrados, pero la verdad es que es una casa enorme, y en la parte superior, toda la parte superior, está dedicada al laboratorio donde él construye los elementos, porque ahora entraremos ya dentro de lo que es la nave espacial, de lo que es el OVNI o el platillo volante, pero todos los elementos los construye él manual y artesanalmente. Toda la elaboración de todas las piezas que va ensamblando en ese platillo volante la realiza él en ese enorme laboratorio donde tenía ese motor de su creación que en teoría sería un motor limpio, que no consume ningún tipo de recurso, que no intoxica y que está registrado en una patente oficialmente reconocida en España, ¿no? Entonces por fin llega el momento de pedirle que a mí me haría mucha ilusión poder entrar en un platillo volante, que es algo que yo creo que nos hace ilusión a todos los investigadores del tema OVNI, y por fin me acompaña al exterior de la casa y nos adentramos en el interior de esa nave espacial discoidal que yo en primera instancia, de hecho las fotos que ilustran el artículo del Ojo Crítico que yo tomé son nocturnas, porque ya nos había pillado la noche y no se ven lo que son las imágenes desde fuera del platillo, no se ven con mucha nitidez porque había que alejarse, repito que es una nave enorme y el flash de mi cámara no tenía potencia para iluminar con claridad todo el objeto. Las fotos del interior de la nave sí son mucho más claras porque ahí había iluminación. Y si quieres escuchamos esa primera sensación al entrar dentro de un platillo volante. Pues vamos a ello. Bueno, déjame decir que aquí están todos los parámetros para poder hacer en cualquier dimensión, solamente emplear el factor de multiplicación nada más. Aquí está todo, es pura matemática lo que hay aquí, no hay nada de... Bueno, pura matemática para usted que lo entiende. Hombre, claro. No, pero lo tengo ilustrado en los libros y en el libro se puede leer. Y aquí es para evidenciar que lo que yo tengo escrito en los libros, con todos los parámetros y todo eso, que se puede hacer. Que yo aquí pues que lo he hecho un poco nada más en forma artesanal, que es con los medios que he podido encontrar aquí. Y esto, para entendernos exactamente, ¿qué sería una nave? Esta sería una de las naves del futuro, adaptada a nuestro mundo de 3 dimensiones en el que estamos realmente. Entonces, esta no está fijada en el suelo, está flotante. Ya lo verás luego ahí por debajo. Entonces, estas naves son para posarse en el mar, en un río, en un lago, donde tú quieras, pero están hechas también para
para fuera de la atmósfera, a ver si entiendes. Incluso también para fuera de nuestro universo, entiéndelo. ¿Sí? Como todo lo que figura en ciencia ficción, aquí está representado como real, con todos los parámetros matemáticos para llevarlo adelante. ¿Y por qué es un disco? Porque las naves estamos más acostumbrados a ver el Columbia, el Challenger, los cohetes. ¿Por qué en disco? Porque en disco, ¿ves? Esto tiene dos coronas, ¿lo entiendes? Simétricas, superior e inferior. Tiene 32 radios verticales, superiores y 32 inferiores. De esta manera, ahí te tiene dos motores laterales y otros dos, uno por encima y otro por debajo. Y luego te tiene también, que te voy a decir, aparte de eso, tiene otros 4 motores más para vuelo estacionario y ascenso vertical, para que se pueda posar en un río, en un lago, ¿entiendes? Todas esas posibilidades. O sea, es una modificación o adaptación, llámalo, una adaptación de lo que yo tengo ilustrado. Bueno, Manuel, desde luego yo creo que tanto Juanjo como yo en estos momentos estamos pues, francamente asombrados, ¿no? La historia, desde luego, es sugerente, pero son muchas las preguntas que surgen ahora. Ya hemos pues visitado, ¿no? De la mano del propio Lucio y gracias pues a tu viaje, a tus pesquisas, el interior de esa nave, pero insisto, ahora surgen varias preguntas. La primera de ellas yo creo que es obvia, ¿no? Y entre la coña o entre los que nos tomamos estos temas más en serio, muchos oyentes quizás estén preguntando. Pero bueno, ¿esta nave funciona? ¿Con esta nave puede Lucio viajar? Y en cierto modo, y a su manera, ¿nos los vas a explicar? Sí. Bueno, eso es lo que por lo menos él pretende. Él habla de ese generador estático, que sería ese sistema de propulsión de su invención, no contaminante, silencioso, que funcionaría a partir del agua del mar o del agua del grifo. Incluso a mí, de hecho, me hizo una demostración con el prototipo que tenía en el salón de su casa, pero claro, yo no soy físico, no sé si eso realmente es cierto, que él tenía allí unos componentes, unos mecanismos comunicados a unas jarras de agua que hacían que se encendiesen y se apagasen unas luces que tenía conmutadas en ese sistema, que era un poco él pretendía que eso era la prueba de que su invento funcionaba, ¿no? Ese generador estático que está patentado, y que el objetivo de su nave sería un objeto que no solo aterrizaría y despegaría verticalmente a través de 4 motores instalados, 2 en los laterales, uno arriba y otro abajo, que podría despegar y aterrizar sobre el mar, sobre ríos, para tomar ese combustible que sería el simple agua, sino que además, según él, y aquí es donde ya el tema pega un giro un poco acrobático, esa nave no solo permitiría viajar en nuestras 3 dimensiones, sino viajar a otras dimensiones, que es donde él origina la fuente de inspiración, no solo para ese sistema de propulsión, sino para todas las ideas que él ha tenido y que ha reflejado a lo largo de por lo menos 4 libros que tiene escritos hasta la fecha. No es el único. Yo entiendo que esto puede sonar muy extraño, pero no todo el mundo sabe, y yo además tuve la suerte de poder tener el original, los documentos originales de esa patente en mis manos, que un profesor de Murcia, ya en los años 50, en plena fiebre y en plena eclosión del fenómeno social de los platillos volantes, un murciano, y no es coña, patentó un platillo volante. En la Oficina de Patentes y Registros de España se registró un platillo volante de fabricación íntegramente española, que en ese caso utilizaba el efecto Coanda, que es otro
efecto físico que no tiene nada que ver con el diseño de Don Lucio, pero no es la primera patente de un platillo volante registrada oficialmente en España. De hecho, ya lo citabas antes, en el último número, concretamente en el número 88 del Ojo Crítico, pueden buscarlo en el ojocrítico.info, pues en ese reportaje citas y aportas la documentación gráfica de, como bien dices, esa primera patente, podríamos decir, que data precisamente del 21 de octubre de 1955, y el número de patente, para el que quiera buscarlo y comprobar que efectivamente existe, sería el 224592. Como bien decías, creado este platillo volante de Lifante, creado por el físico y profesor de ciencias en Murcia, José Lifante Lozano. Sí, ¿y de dónde salen estas ideas? Que esto es ya lo que nos lleva Esa un es poco la pregunta, ¿sabes? Entrar en materia, ¿no? Es lo verdaderamente interesante. Es cierto que es muy frecuente en el mundo del contactismo, incluso aunque el contactado no se reconozca como tal, en el mundo del contactismo nos encontramos con muchas supuestas aportaciones científicas o literarias o artísticas o culturales que el autor extrae de su propio cerebro, atribuyéndola a otras fuentes de inspiración, ¿no? La historia de la ciencia está llena de ejemplos de descubrimientos científicos, desde la penicilina hasta... Hay montones de ejemplos de descubrimientos científicos que han llegado, por ejemplo, en los sueños, durante los sueños. Pero en esos casos el científico llevaba toda una trayectoria de investigación y es fácil deducir que lo que ha hecho su cerebro durante el estado de somnolencia es ordenar esas ideas para darle esa fórmula que tanto ansiaba durante el estado onírico. Ahí no vemos, a pesar de que hay algunas personas que se empeñan en que esas revelaciones provienen de otro lugar o de otra forma de inteligencia, yo creo que esos ejemplos son bastante claros de que es el propio inconsciente del científico el que en un momento determinado, en ese proceso de sueño, encuentra esa fórmula concreta que tanto estaba ansiando en el estado de vigilia. Pero hay muchísimos casos de científicos, de académicos o de literatos, hay también un montón de ejemplos de obras literarias de gran prestigio y de gran éxito, cuya inspiración llegó a través de los sueños o de un estado de meditación o de una especie de estado alterado de conciencia. Si os parece, Juanjo, Manuel, creo que es buen momento para hacer pues una breve pausa y continuamos enseguida respondiendo a algunas de las preguntas que quedan por responder de este platillo volante creado por don Lucio Ballesteros y, más importante aún, ¿no?, si es posible precisamente recibir conocimiento mediante ese concepto ambiguo y extraño que es la inspiración y que algunos dicen, pues, nada más y nada menos, inspiración extraterrestre. Como digo, una breve pausa y continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha. Cuéntanos tu historia a través de eldragoninvisible@cmmedia.es o mediante el WhatsApp del programa al 660-387-997. Continuamos en El Dragón Invisible, aquí en Radio Castilla-La Mancha, esta semana, pues intentando abordar una sugerente pregunta que tiene que ver con la inspiración, dicen algunos, de seres extraterrestres, de inteligencias de otras dimensiones que parecen canalizar a través de determinadas personas, pues una serie de datos, una serie de conocimientos, en algunas ocasiones pues más livianos, más nimios, y en otras pues sin embargo conocimientos bastante certeros y que a ojos de determinados científicos, determinados expertos, pues desde luego llaman la atención. Estamos en primer lugar analizando la historia que ha seguido, que ha investigado nuestro compañero el investigador Manuel Carballal, director del boletín El Ojo Crítico, donde además
pues repetimos, podéis encontrar concretamente en el número 88, en elojocrítico.info, más información, más documentación gráfica sobre la historia que nos ocupa en estos primeros minutos. La historia de Don Lucio. Alguien pues interesado, que ha dedicado en cierto modo su vida también pues a la ciencia en algunos aspectos concretos, que como te decía Manuel en ese primer encuentro, él no estaba interesado en toda esa vertiente pues más de hipótesis, más de seguir casos, sino en puramente ciencia y física, y que sin embargo a partir del año 2013 comienza a construir, lo decíamos, un platillo volante. Antes de la pausa hablabas precisamente de esa inspiración que parece darle pues los detalles, que parece darle las indicaciones a Don Lucio para construir ese platillo volante, y bueno, no sé si Juanjo tiene algo que aportar a este respecto de la historia de Don Lucio que ya hemos repasado. No, sería insistir un poco en lo que ha dicho Manuel. Yo creo que aquí la diferencia fundamental en el caso de Lucio frente a otros contactados o inspirados es que en esos otros casos estamos acostumbrados a hablar con artistas además de diferente tipo, ¿no? Muchos evidentemente dicen que su obra le ha venido pues a través de, como señalaba él, de los sueños. A veces también, cuando por ejemplo estuvo toda la época de la psicodelia, fue muy habitual consumir LSD o cualquier otro tipo de sustancia que provocaba un estado alterado de conciencia y al mismo tiempo también una expansión cognitiva que les permitía obtener una determinada creatividad. Yo creo que ese es uno de los grandes misterios también del ser humano. ¿Cuál es el secreto de la creatividad humana? Porque hay algunos cerebros que son geniales, incluso cuando hablamos de la genialidad a veces pensamos en ocasiones que están incluso locos porque adquieren una forma de entender o de percibir el mundo diferente y procesan la información de manera distinta al que lo hacen el resto de los mortales. Entonces yo no sé si Lucio estará en el borde de la locura, en el borde de la genialidad. Ojalá el tiempo confirme sus teorías y realmente sea capaz de crear una tecnología revolucionaria, pero sí que nos sirve de excusa para profundizar en este gran misterio, que sí que en otros casos lo tenemos constatado. Hay mentes prodigiosas y mentes brillantes a lo largo de la historia que incluso en su humildad reconocían que esos talentos ocultos, que esa genialidad a la que habían llegado en el campo de la ciencia, pues no les pertenecía, y con toda humildad lo decían. Este conocimiento que yo estoy aquí divulgando no lo he producido yo. Me ha venido dado de otra entidad, que hay muchas entidades variopintas, y ellos simplemente eran meros portavoces de ese conocimiento extraordinario en el ámbito científico, que ya digo, es muy distinto de que hablemos de música, hablemos de arte o hablemos de literatura. De hecho, Manuel, ha dado Juanjo esos conceptos, ¿no? Tú inicias este reportaje, esta crónica exclusiva para El Ojo Crítico, haciéndote esa pregunta. ¿Es Lucio un genio o un loco al intentar construir esa nave del futuro, como él se refiere pues a su invento? Manuel, por continuar un poco con esta historia, entiendo que a nivel físico la nave como tal no ha sido capaz de despegar y de hacer un viaje, lo que no implica que Don Lucio sí pueda viajar en ella. Bueno, de hecho la nave no está terminada. Don Lucio, cuando yo estuve con él, yo le pregunté cuánto calculaba que había invertido en su proyecto y me decía que él calculaba que en materiales, en todos los elementos, porque es algo que está haciendo él absolutamente solo, sin una patrocinación, sin alguna ayuda. Llevaba gastados unos 10.000 euros, según me comentó, que es una suma, en fin, bastante considerable para un jubilado que está viviendo de su pensión, y a mí me recordaba un poco a Justo Gallego, a este hombre que está construyendo una catedral en Mejorado del Campo solo con sus manos, sin tener conocimientos de arquitectura, que es otra historia que a mí me resultó fascinante cuando yo conocía a Justo Gallego, que se hizo muy famoso a raíz de un spot publicitario de Aquarius, pero que lleva toda su vida construyendo con sus manos, sin ayuda de nadie, solo con materiales reciclados que recoge de la basura o que le entregan en algunas obras, una catedral descomunal hecha solo con sus manos, ¿no? En este caso la componente religiosa es mucho más clara, porque algo que yo me he encontrado a lo largo de todo el planeta, en todos mis viajes, cuando he conocido a distintas personas más o menos de este perfil, todas suelen pronunciar una frase muy similar, que es la de yo solo soy un canal. Todos exteriorizan el origen de esa fuente de inspiración. En el caso de Justo Gallego, pues es la Virgen, en otros casos son los espíritus,
los extraterrestres, en fin, cada uno busca su contexto como fuente de revelación, pero todos se consideran un intermediario, un canal entre esa fuente de información o de inspiración y la materialización concreta de esas ideas. Y en el caso de Don Lucio, como te decía, es un poco como el caso de Justo, lo está fabricando con sus propias manos y sin la ayuda de nadie, lo cual a mí me hace ser un poco pesimista, porque es un hombre que ya tiene una edad avanzada, aunque como buen soldado de la Legión extranjera se le veía muy dinámico y muy en forma, pero yo no sé si va a tener tiempo suficiente para terminar ese proyecto en vida, ¿no? Porque estamos hablando de, pues imagínate a alguien que está construyendo un módulo lunar solo con sus manos en el jardín de su casa. Claro. Hombre, es complicado. Él, y mencionabas ese detalle, Manuel, él sí que, bueno, parece moverse o dice moverse en otra dimensión a la que nosotros no somos capaces de acceder y de la que, como comentabas, pues recibe un poco esas, no sé si directrices. Sí, él digamos que está en ese contexto en el que otros autores sugieren que la música, determinadas notas musicales, y de hecho esto está constatado en todas las religiones, a lo largo de toda la historia de las religiones, hay una gran vinculación entre la música y los estados alterados de conciencia. Desde los derviches danzantes de la mística sufí en el contexto del Islam, que tienen unos ritmos muy concretos y esos giros que les hacen entrar en un estado de conciencia alterada para recibir sus visiones y sus historias, hasta los asotor, la música, los tambores sagrados de todas las religiones afroamericanas. Yo en ese sentido sí he visto cosas de verdad realmente sorprendentes, muy sorprendentes, como determinados toques de tambor, determinados ritmos. Lo comento muy brevemente, una anécdota que estoy recordando ahora. En uno de mis viajes a Cuba, yo tengo una benefactora en Cuba, mi madrina es una palera, una sacerdotisa de la regla de Palomonte, de la regla conga, en Trinidad, en Cuba, y ella me ha permitido presenciar algunas ceremonias, algunas celebraciones de Palomonte, que es una religión bastante más dura, digamos, más estricta que la santería. Tiene su origen en unos cabildos diferentes de la trata de esclavos, y recuerdo una ocasión muy concreta en la que podíamos asistir a una danza de cuchillos. La danza de cuchillos es un baile en el que uno de los oficiantes comienza a danzar golpeándose el cuerpo con unos cuchillos muy afilados sin cortarse, al ritmo de los tambores. Pero en un momento determinado el toque de tambor se equivocó y él se cortó. Y yo presencié después cómo regañaba el bailarín al responsable del toque del tambor, porque al haber cometido ese error en el ritmo de los tambores, él, digamos que había perdido su protección mágica y se había pegado 2 tajos impresionantes, ¿no? Es decir, que hay de alguna manera, los humanos siempre hemos querido vincular la música como un elemento de comunicación con lo sobrenatural, con lo invisible, con lo inefable, ¿no? Y ese contexto es en el que Don Lucio asegura que ya cuando vivía en Cataluña, él tenía en su casa tenía una especie de piscina o de estanque en el que él, a través de los sonidos, no solo de las composiciones musicales que él hace, sino a través de los sonidos del agua, de los arroyos, él podía entrar en ese estado de conciencia para acceder a esa supuesta otra realidad de la que él percibe la información. Sí, simplemente complementar un poco lo que dice Manuel, que es muy interesante, la función que tiene la música para acceder o propiciar determinados estados alterados de conciencia. Se ha llegado a demostrar que, por ejemplo, el sonido de las percusiones, cuando tú lo aplicas en estas danzas rituales, llega a condicionar el ritmo cardíaco de los presentes. Es decir, se llega a compasar lo que es el toque del tambor con el latido de los corazones. O sea, por eso indica que se crean unas determinadas armonías, unos determinados vínculos entre toda la comunidad que está participando de esa ceremonia, que propicia no solamente ya la alteración de conciencia interior, sino también el vínculo con el resto de los presentes. Por eso se crean, claro, hay unos intercambios
unas conexiones muy, muy fuertes entre todos los que están ahí. Y luego, por otro lado, también hay una lectura de la música, que ya sería más metafísica, que dentro de nuestra tradición cultural está también muy arraigada, que es todo lo que tiene que ver con la denominada música de las esferas. Y ahí nos meteríamos con el pitagorismo, es decir, las también armonías que hay entre el microcosmos y el macrocosmos, que ya Pitágoras empezó un poco a desarrollar, o se le atribuyen a Pitágoras, y todo el movimiento pitagórico, y ha venido generándose y mezclándose, ¿no?, como si fuera ahí un poco en zigzag, con toda nuestra tradición filosófica y religiosa en Occidente. O sea que también ahí hay una conexión que ya digo que también condicionó el conocimiento astronómico, el conocimiento astrológico, pues desde la antigüedad hasta casi nuestros días, que ya surgió la ciencia moderna. No sé si puede contribuir en algo, si vale de algo, pero yo, que no soy muy teórico, cuando yo tengo la oportunidad de participar en una celebración religiosa, en una sinagoga judía, o en un templo budista, o en una mezquita árabe, o en una iglesia cristiana, yo procuro implicarme, procuro intentar comprender qué es lo que sienten. Y yo recuerdo varias experiencias, tanto con el vudú en Haití, como con la santería, o el palo mayombe, o los ñáñigos en Cuba, en que después de 6 o 7 horas de ceremonia, que se dice pronto, pero hay que estar ahí, en que estás rodeado de toda esa masa de creyentes que están moviéndose al ritmo de esas percusiones, al ritmo de esos tambores, joder, la verdad es que llega un momento, yo no sé si es porque nuestro corazón realmente se sincroniza con esos ritmos de los tambores, o es puro efecto de la sujeción, pero hay un momento en que casi sientes que estás a punto de ser cabalgado por los loas o por los orisas, y casi tienes la tentación de dejarte llevar por esa efervescencia que marcan esas percusiones y esos ritmos de tambor tan bien estudiados, ¿no? O sea que algo debe haber de eso. Bueno, Juanjo, Manuel, si os parece, va siendo momento precisamente de indagar en esas otras figuras de supuesta inspiración extraterrestre a determinados conocimientos. Pero antes, Manuel, para terminar de alguna manera con la historia de Don Lucio, antes creo que has dicho que el gasto que llevaba invertido era de 10.000 euros, pero creo que en el propio artículo del Ojo Crítico se habla de 100.000. Lo digo porque, de ser así, la cifra, imaginaos, ¿no?, para que el oyente se haga la idea, de 10.000 a 100.000, cómo cambia la cosa. Pues es probable que me haya equivocado, sí, es posible que sea 100.000. Claro, es una barbaridad, 100.000 euros. Y ahora que estos días hay un personaje también, pues, muy en la actualidad, este joven Don Lucio, con 17 años, llegó a proponerle a Franco la patente de este motor, ¿no?, siendo apenas un chaval. Sí, porque él lleva desde esa supuesta conexión, ese supuesto vínculo con esas otras realidades, como ocurre en otros casos que se comentarán ahora, ¿no? No es algo que surja de repente en la edad adulta, sino que es algo que el protagonista asegura tener desde su más tierna infancia. Y en el caso de Don Lucio es precisamente así. Él ya con 17 años comenzó a tener una serie de ideas, entre ellas este motor tan aparentemente sorprendente, que ya planteó en su día al caudillo, pero bueno, que el caudillo no vio con buenos ojos, tuvo que esperar hasta el 2000 y pico para poder registrarlo. Bueno, pues ese detalle también queda... ¿Cuántos años tenía ahora Don Lucio, Manuel? Creo que lo hemos comentado al principio, pero por hacer un poco la comparativa temporal. No lo recuerdo exactamente, pero 70 y tal. O sea, más de 70, ¿no? O sea, ya un hombre que desde la infancia viene teniendo un poco esas inspiraciones. Sí, como te digo, tiene publicados más de 4 libros, en bastante gruesos, en el que él desarrolla todas esas ideas. O sea, que no es algo que surja de repente tras la muerte de su esposa, sino que hay una trayectoria bastante dilatada. Y bueno, y como decíamos, Juanjo, son más los personajes, las personas, mejor dicho, que en un momento determinado pues han tenido una serie de, vamos a utilizar el término, inspiración, o de repente les ha llegado una especie de revelación a su mente, y eso después ha podido confirmarse como un conocimiento científico realmente importante, interesante, relevante para el avance de determinadas cuestiones. Es el caso de un famoso matemático al que recientemente, pues hace unos años, creo recordar, se le dedicó incluso una película, y que desde luego, pues para todos los matemáticos, para toda la gente de ciencia, pues es conocido, ¿no? Yo no sé si lo voy a pronunciar bien, Ramanujan. Sí, lo suelen pronunciar Ramanujan,
Ramanujan, y Ramanujan. es cierto que, por lo menos así, aparece la película y en los que yo les he ido escuchando hablan así, y este es el caso de un indio, de la India, para distinguirlo, un personaje que fue absolutamente autodidacta, un matemático que todo el mundo que lo conoce o que lo conoció y que ha visto luego su obra publicada, naturalmente dicen que es una de las mentes más brillantes que ha habido a lo largo de la historia, y sin embargo no tuvo ningún conocimiento, digamos, académico, formal en la hora de instruirse, sino que él era un autodidacta, nació en un rincón tercermundista como era la India de principios de finales del siglo XIX y principios del XX, donde se crió, y además tuvimos la fatalidad de que murió muy joven. Para que yo creo que los oyentes, los dragonautas, se hagan una idea de quién estamos hablando, de Ramanujan, lo mejor, que en lugar de decirlo nosotros, que a lo mejor como de una manera interesada pues queremos forzar la biografía, ¿no? Y decir que estamos ante una persona deslumbrante y tal, yo creo que lo mejor es escuchar a uno de los mejores divulgadores científicos que tenemos en España, que es el matemático Eduardo Sáez de Cabezón, que además ha sido galardonado recientemente también por su labor divulgativa, y que él tiene un blog muy recomendable, un blog de divulgación científica, un videoblog en un canal de YouTube, que se llama Derivando. Y él allí hace una pequeña semblanza de Ramanujan, que ya digo, creo que es la mejor presentación, la mejor carta de presentación que podemos tener de este matemático. La escuchamos. Hoy quiero hablaros de un hombre excepcional, uno de los matemáticos más increíbles de la historia, una de las personas de las que más claramente podemos decir que fue un genio, en el sentido más puro de la palabra, Srinivasa Ramanujan. Ramanujan nació en Erode, al sur de la India, en 1897. Desde pequeñito mostró una gran habilidad con las matemáticas y una creatividad sorprendente. Intentaba nuevos problemas, nuevas formas de resolverlos. Sus profesores estaban maravillados con él. Decían que no había una nota suficientemente alta para él en la escuela. Pero fue cuando acabó la escuela que se produjo su despertar matemático. Cuando tenía 16 años, Ramanujan recibió un libro de matemáticas de un tal Carr que contenía 5.000 resultados matemáticos. Se dedicó a ese libro y a las matemáticas con una concentración que no le permitió pasar los exámenes de acceso a la universidad porque suspendía todas las otras materias. Perdió sus becas y cayó en la miseria. Estudió matemáticas por su cuenta, en condiciones muy difíciles, y presentó sus trabajos a los mejores matemáticos de India. Ellos apenas le entendían, pero vieron que poseía un genio extraordinario, una capacidad fuera de los límites de lo común para plantear problemas bellos y soluciones elegantes. Decidieron enviar sus trabajos a los mejores matemáticos del mundo, y entre ellos estaba Godfrey Hardy, en Cambridge, que al principio creyó que era un fraude, pero decía que no había visto nada igual. Hardy y sus colegas lograron que Ramanujan viajara a Inglaterra a trabajar con ellos. El resultado fue alucinante. Ramanujan descubrió relaciones maravillosas del número pi y del número e, trabajó en fracciones continuas, desarrolló identidades, teoremas y conjeturas que aún hoy llevan su nombre, y fue uno de los matemáticos que más hermosas relaciones han tenido con el infinito. Su legado es de un valor incalculable. Ramanujan siempre tuvo muchos problemas de salud. Murió quizá de tuberculosis o de una infección hepática mal diagnosticada, demasiado joven, a la edad de 32 años, dejando tras de sí una obra mágica, una colección de resultados como no ha habido otra igual. Todavía hoy se sigue trabajando en las líneas de investigación que abrió este joven indio, que merece pasar a la historia como uno de los más puros genios de la matemática de todos los tiempos. Bueno, pues como hemos podido escuchar, yo creo que Eduardo Sáenz no ahorra ningún elogio, no regatea ningún piropo a Ramanujan. Él, como digo, Eduardo es matemático, es profesor de la Universidad de La Rioja. También, curiosamente, tiene la licenciatura en teología, lo cual le da... Mira, como tú, Manuel. le da ese perfil mixto, ¿no? Tan interesante, y como también, de alguna forma, cuando uno está investigando las matemáticas, también está conociendo el pensamiento de Dios, el pensamiento del cosmos. Estas conexiones suelen ser muy, muy habituales. Bueno, pues como digo, este es Ramanujan. No ahorramos, como digo, no se descarta nada. Los elogios están ahí, su brillantez es clara. Es lo que pasa que luego tuvo que ir, como se comenta en este audio, tuvo que ir a Cambridge, estuvo allí, y ahí tuvo ya una especie casi de choque cultural. Un choque cultural, por un lado, por su procedencia humilde, por ser de un país tercermundista en el que quizás no se esperaban reconocer mentes tan brillantes, y más cuando él se tiene que enfrentar al contexto de una Inglaterra victoriana, metrópoli, frente al colonialismo que ejercía sobre la India, pero ahí tuvo que enfrentarse también a su mente. Su mente era superior a la de muchos de los que estaban, de los compañeros que tenían ahí. Y en la película que tú has comentado, El hombre que conocía el infinito, que se estrenó en el año 2015, donde el papel de Ramanujan lo hace Dev Patel y el de Hardy, que es su tutor en Cambridge, lo hace Jeremy Irons, se recrea un momento
Es una película bastante basada en los textos y en la biografía de Ramanujan, y se recrea un momento de conflicto en un aula, cuando Ramanujan está asistiendo como alumno a las enseñanzas matemáticas de un profesor, y ocurre el siguiente incidente. Está bien. Veamos. ¿Usted lo está siguiendo? Sí, señor. Con mucha atención. Pues no parece que tome apuntes. ¿Quiere aportar alguna contribución? Si es así, acérquese. Vamos, tome la tiza. Pero yo no había completado la prueba. ¿Cómo lo sabe? No lo sé, pero lo sé. Bien, señores, parece que se nos ha acabado el tiempo. Gracias por su atención. Gracias a usted. Usted no. Verá, señor Indio, le diré algo. No se monta un numerito así en mi clase. Su sitio no está aquí y puedes decirle a tu amo Hardy que lo he dicho yo, así que ¡sal de aquí! Ya vemos las complicaciones derivadas de ese conocimiento. Qué interesante, ¿eh? No lo sé, pero lo sé. Esa es la clave. Era la manera, cómo procesaba la información, cómo accedía a ese conocimiento matemático oculto Ramanujan. Porque eso es la principal diferencia frente al resto de matemáticos, compañeros, colegas que él tuvo allí en la universidad, y que era lo que marcaba la gran diferencia. Ramanujan va a dejar muchísimos documentos, se habla de, él llegó a publicar 37 artículos en vida, pero ha dejado varios manuscritos, 3 cuadernos de notas, en los cuales lo que aparece en ellos es fundamentalmente fórmulas, teoremas escritos, pero no aparece lo que es todo el recorrido racional, toda la demostración, todas las pruebas que llevan a la conclusión de ese teorema o de esa formulación. Y eso es lo que se le reprochaba, que él de pronto veía las cosas, veía la parte final, la meta, pero no el desarrollo. Entonces, claro, nadie entendía cómo había llegado a esa conclusión. Y eso es lo que generaba el principal conflicto. De hecho, Hardy, el tutor, se esforzó para que él cambiara un poco su manera de procesar la información, su manera de conjeturar y de trabajar matemáticamente. En lugar de simplemente presentar esos teoremas finales, que fuera capaz de desarrollar todo el camino que llevaba a la demostración, ¿no? Y que ya digo que él tenía esos atajos, ese conocimiento casi por generación espontánea, en el cual él veía las cosas, pero no sabía cómo había llegado a ellas. Y también en la película queda muy bien reflejado ese conflicto entre dos formas de razonar. ¿Cómo sabía ese teorema? Me vino sin más. Señor Hardy, no entiendo por qué perdemos el tiempo con estas pruebas. Ya tengo las fórmulas. No, verá, no es que yo no vea lo que sostiene, pero no estoy seguro de que usted sepa cómo llegó a ello. O que lo que sostiene sea correcto. Hay ciertas sutilezas que... Pero son correctas. Tengo nuevas ideas más importantes. Sí, pero con la intuición no basta, debe resultar explicable. Y creo que un poco de humildad le ayudaría mucho. ¿Por qué cree usted que quieren que fracasemos? Porque soy indio. Bueno, sí, hay algo de eso. Pero también es por lo que nosotros representamos. Permítame una pregunta. ¿Por qué hace todo esto? Debo hacerlo. Lo veo. Como Euler. La forma por sí misma. Un arte en sí mismo. Y como todo arte refleja la verdad. La única que conozco es mi creencia. Y usted, igual que Mozart oye la sinfonía en su cabeza, usted danza con los números hasta el infinito. Pero esa danza no ayuda a granjearnos las simpatías de ciertas facciones que nos ven como prestidigitadores. Y si queremos cuestionar áreas de las matemáticas tan trilladas, no podemos permitirnos equivocarnos. Necesito que asista a sus clases, no ofenda a sus profesores y siga con sus pruebas. Si no, este experimento está destinado a fracasar.
Fíjate que aquí queda muy bien, como digo, ese conflicto entre dos mentes que trabajan de manera diferente, pero hay un divulgador científico, un periodista que publicó en Scientific American, Ariel Blecher, describía muy bien la manera, la originalidad del pensamiento de Ramanujan. Y él decía, nadie acierta a entender cómo llegaba Ramanujan a las conclusiones que escribía. Todo matemático respalda sus conclusiones con demostraciones, consecuencias de argumentos lógicos capaces de convencer a cualquiera de su veracidad. Pero Ramanujan no se tomaba tales molestias, llenaba páginas y páginas con interminables listas de teoremas y cálculos y rara vez se detenía a explicar cómo había llegado a ellos. Solo 3 cuadernos, que son los que se conservan de él, solo 3 cuadernos contienen más de 3.000 conclusiones de este tipo sobre la naturaleza de los números que después de su muerte han dado mucho trabajo a quienes han intentado demostrar si eran ciertas o falsas. Uno de los hallazgos más recientes en este sentido ocurrió en 1998, cuando profesores de la Universidad de Illinois, también con un investigador, un joven matemático llamado Ken Ono, se enfrentaron a uno de los teoremas también de Ramanujan para hacer la publicación de ellos, y efectivamente comprobaron después de mucho esfuerzo que era cierto. Nadie entendía cómo había llegado a esa conclusión. Estaban hablando, bueno, a mí se me escapa el concepto, ¿no? Hablaban de formas modulares, que al parecer es un tipo de funciones analíticas complejas dentro de las matemáticas, pero es cierto que la matemática de Ramanujan ha servido incluso para utilizarla, aplicarla a los agujeros negros, en un momento en el que entonces todavía no existía la noción del agujero negro, pero sus teoremas han valido para eso. También es cierto que algunos de los teoremas que él defendió, que como digo le llegaban espontáneamente, al final le presentaba las fórmulas, presentaba ya el teorema acabado, pues luego se ha demostrado que no eran correctos. Por ejemplo, una fórmula que él quería utilizar para calcular números primos se demostró que no era correcta. Pero muchas de las demás, dentro de esos 3.000 que decimos ahí que están en esos 3 cuadernos, se siguen investigando. Pero claro, nos falta el camino para la demostración para saber si son correctos o no. Hoy además tenemos también la posibilidad de utilizar la computación, que permite pues, bueno, poner más a prueba este tipo de elementos, pero lo que él demuestra es que él, y en una parte de la película se dice también, él veía las fórmulas que hay en el universo. Es decir, nosotros entendemos que el universo, gran parte del universo, y la física que vamos conociendo hasta ahora, está guiada por fórmulas. Pues la fórmula de la gravedad, la fórmula de la energía que también ya llegó a ella pues Einstein, ¿no? Que son, digamos, las más conocidas. Es decir, las fórmulas están aquí. Están en el universo, están funcionando. La cuestión es que él las ve ya acabadas. No llega al razonamiento, ¿no? No tiene que hacer un proceso de observación, de exploración. Prueba, Claro, sino que él directamente, ¡pum!, lo ve, ¿no? Es como que... Y entonces esto es muy interesante, porque es una cosa que omite cuando hemos estado hablando de Eduardo Sáenz de Cabezón y en ese videoblog donde él traza un poco la semblanza de Ramanujan, olvida un dato fundamental, y es que Ramanujan nunca se atribuyó su conocimiento matemático a él mismo, sino que él decía que el origen de ese conocimiento era muy particular, y también aparece reflejado en la película. Quería saber de dónde vienen mis ideas. De mi diosa, Namagiri. Ella me habla. Pone fórmulas en mi lengua cuando duermo. A veces cuando rezo. ¿Puede creerme? Porque si es mi amigo, sabrá que le estoy diciendo la verdad. Si de verdad es mi amigo. Pero yo no creo en Dios, no creo en nada que no pueda probar. Entonces no me puede creer. No lo entiende. Una ecuación no tiene sentido para mí si no expresa un pensamiento de Dios. Tal vez sea mejor que sigamos como lo que éramos. Cuando iba a la escuela, uno de mis capellanes dijo: Dios existe porque es como una cometa y sientes el hilo que tira y sabes que está allá arriba. Yo dije, ¿y si no hay viento y la cometa no puede volar? No puedo creer en Dios. No creo en la sabiduría inmemorial de Oriente, pero sí creo en ti. Gracias. Deseo mucho que acabemos lo que empezamos. Esa era la inteligencia externa que le estaba suministrando esa información privilegiada, esos datos matemáticos, esos teoremas, esas formulaciones. No era nada más y nada menos que una diosa hindú.
Ahí es nada. Manuel, imagino que escuchando este fragmento de la película te habrás sentido en cierto modo representado por cuando tenemos que enfrentar a veces afirmaciones que nos superan, pero que están ahí. Claro, es que ahí están los hechos. Juanjo, como es un descreído y no cree en los ángeles ni nada, pues le suena raro. Pero no tiene nada extraño que la diosa Namagiri, Tayar, que además en la teología hindú es la consorte de Mahavishnu, o sea, estamos hablando dentro de esa playa de millones de deidades que atesora el hinduismo, es una divinidad muy reconocida y muy importante. Y según lo que contaba Ramanujan, mientras él dormía en sueños, claro, él no podía justificar todo el proceso porque él tenía la visión de una especie de pantalla roja que él comparaba con la sangre que fluía de la diosa Namagiri, en la que se escribían se dibujaban una serie de integrales elípticas, de fórmulas complejas, que él memorizaba y que cuando se despertaba transmitía al papel, ¿no? Además, no era solamente él el que tenía esas visiones, porque Namagiri era la diosa familiar, la diosa de esa familia, y su propia madre, cuando él tiene la oferta para viajar a Londres, tal y como relata esa película, que yo creo que es muy recomendable, por cierto, la madre también tiene la visión de la diosa que autoriza a que su hijo realice ese viaje, ¿no? O sea, es una historia bastante sorprendente para ojos de la mentalidad pragmática occidental, pero dentro del esquema de valores, del sistema de creencias del hinduismo, no es tan extraño. Y además no es un caso único, hay otros científicos. Claro, es que sorprendentes. Claro, en el caso de Ramanujan, además, y dentro de la cultura hindú, pues evidentemente esta convivencia con deidades es absolutamente habitual. Y como señalaba Manuel, para poder ir a Inglaterra, Ramanujan tuvo que recibir permiso de la diosa. Entonces él se desplazó a un templo, al templo donde estaba esta diosa. Él estuvo allí durmiendo 3 noches hasta que finalmente en la última noche se le aparece en sueños la deidad, y es en ese momento cuando recibe el permiso para poder viajar a Inglaterra. Hasta que no tuvo ese beneplácito divino, no inició el viaje, que para él que era un viaje también bastante traumático, porque él estaba casado, tenía toda la familia, se tenía que despegar de todo su contexto y su entorno familiar, y es cuando ya, animado por la diosa, va a Inglaterra. Otros, cuando Robert Keinegel hizo la biografía de Ramanujan, él estuvo también indagando en comentarios de antiguos amigos que vivían y familiares que vivieron con Ramanujan, y ahí encontró testimonios de que efectivamente incluso el despertar, la pasión por las matemáticas le vino dada, como ha comentado Manuel, por un primer contacto también onírico que tuvo con el marido de la diosa Namagiri, que se le apareció y que efectivamente le presentó como una serie de rollos de cálculos matemáticos, que fue los que ya a partir de ese momento le iniciaron y propiciaron que se dedicara al tema de las matemáticas, pero también con sus amigos, que era capaz de interpretar determinados sueños que tenían, ya digo, los compañeros y tal, y de entorno, compañeros incluso de escuela, pero él nunca recibió una formación, nada más que una formación muy básica. A partir de ahí él se dedica a ser autodidacta. Estamos hablando, y es importante que vamos a hablar de personajes que no es que de la noche a la mañana tengan un conocimiento extraordinario y no tengan ninguna base. Es decir, aquí sí que tenemos una persona que estudió matemáticas, pero es cierto que le sacó un provecho a las matemáticas que muchos universitarios, profesores, doctores que habían consagrado toda su vida al estudio académico de las matemáticas no eran capaces de hacer. Pero una cosa que sí que me gusta destacar y que es interesante, y que aparece también en una de las biografías de Ramanujan, es que él era capaz de distinguir los conocimientos propios, es decir, la creatividad, digamos, propia, y que él ahí no tenía ningún problema en atribuirse a sí mismo, de aquella creatividad, de aquellos brotes de genialidad que le venían inspirados por la divinidad. Entonces, digamos que vivía como en 2 ámbitos. Las creaciones propias, las contribuciones propias de su mente, de aquellas otras que evidentemente también salían de su mente, pero que él decía que no le pertenecían. Y entonces esto es algo muy interesante en muchos de estos genios de los que vamos a hablar hoy. De hecho, vamos, si os parece, a pasar precisamente pues al perfil de otro personaje. Vamos a escuchar un fragmento, y para el que no sea capaz de identificarlo, pues enseguida damos más datos. Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda,
Me digo, ¿qué es la lógica? ¿Quién decide la razón? He buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelta a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera. El más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Bueno, probablemente muchos hayan sido capaces de identificar a qué película pertenece este fragmento que hemos escuchado, porque bueno, fue una película que realmente pues marcó el año en el que fue premiada con algunos Oscars, pero por si acaso vamos a hablar del profesor John Forbes Nash. Insisto, quizá lo conozcan más precisamente por su adaptación al cine encarnado por el actor Russell Crowe en la película Una mente maravillosa. Lo que pasa es que, bueno, vamos a descubrir que en la película hubo una adaptación, ¿no? Imagino que para que no fuera demasiado estrambótica y que las inspiraciones, yo voy a utilizar este término, ahora ya me corregís o lo cambiáis, que las inspiraciones venían de algo, pues eso, mucho más extraño. Juanjo, John Forbes Nash, un matemático también increíble, cuya mente, bueno, pues como la propia película dice, desde luego era extraordinaria. Él ha recibido los máximos galardones que hay en el mundo de las matemáticas, y que sería algo así como el equivalente al Nobel en matemáticas, y luego sí realmente recibió un auténtico Nobel de la economía, porque a él le debemos la denominada teoría de los juegos, ¿no? De teoría de juegos, que no tiene nada que ver con los juegos o con matemática aplicada a combinación de juegos, sino que más bien hablamos de los entornos de decisión, que es algo que tiene aplicaciones en muchísimos aspectos de la vida humana, de la economía, de la política, de la economía, no propiamente, porque lo que se hace en teoría de juegos es ver por qué decide la gente, en función de qué incentivos recibe la gente, o sea, decide la gente, y qué beneficios va a obtener. Entonces ahí tú tienes que desplegar una serie de estrategias para ver si todos los jugadores, todos los participantes de esa situación, pues pueden obtener los mejores beneficios a partir de determinados incentivos, ¿no? Entonces aquí surgen muchos dilemas. Por ejemplo, uno de los más básicos es el denominado dilema del prisionero. Pero bueno, hay muchísimo. Ya digo, tiene muchísimas aplicaciones en el entorno económico, político, social en general. Y los grandes avances que hizo Nash en este sentido, pues fueron determinantes, como ya digo, hasta el punto de que le dieron el Premio Nobel de Economía. Como tú señalabas, nos encontramos en la misma situación. Es cierto que a John Forbes Nash le van a diagnosticar de esquizofrenia, y así aparece luego reflejado en la película. Pero lo que él escuchaba, o el mundo alternativo, con esa mente trastornada en la que él finalmente sucumbió, no tenía nada que ver, como aparece en la película, como que había sido reclutado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos para dedicarse a labores de cifrado y descifrado de información procedente de la Unión Soviética. Eso es lo que aparece reflejado en la trama del film, pero la realidad era muy distinta. La realidad, que ya digo que a lo mejor hay los guionistas con un cierto pudor, o viendo que a lo mejor la cosa se les podía disparar y no resultar demasiado creíble, optaron por decir que Nash recibía ser reclutado, ¿no? por la CIA, y lo que realmente en su vida real ocurrió es que él recibía voces de extraterrestres. Él decía que la información le llegaba de los extraterrestres, ¿no? Hay muchas anécdotas que reflejan ese contactismo con los extraterrestres. Por ejemplo, ya al poquito, ya cuando se va a convertir en profesor del MIT, pues en 1959 ya comentan que en un momento dado entró en la sala de profesores, en la sala del resto de compañeros del instituto, y con un ejemplar del New York Times, y ahí decía que ya había información codificada por habitantes de otra galaxia que la habían incluido dentro del diario. Otras amigas suyas comentaban que en un viaje que hicieron conjunto con Nash, pues que él de pronto, mientras iban en el coche, empezó a buscar y a sintonizar como loco diferentes emisoras de la radio,
porque decía que tenía que captar mensajes extraterrestres. Como un Spirit Box, casi, ¿no? Haciendo un barrido de frecuencia para... Justo, entonces, claro, bueno, al principio más o menos los compañeros se lo fueron tomando un poco a broma, diciendo que, bueno, que era una persona... excéntrica, ¿no? Como un poco... Exacto, que se movía un poco con toleraron como estas extravagancias hasta que finalmente se dieron cuenta de que, bueno, la cosa ya no tenía remedio y que lleva más y que efectivamente necesitaba ayuda terapéutica, ¿no? Hay más anécdotas en este sentido. Por ejemplo, a un alumno también al salir de clase le entregó como un carné de conducir y decía que eso era un permiso de conducir intergaláctico y que él empezaba a formar parte de un comité que se iba a encargar de la zona de Asia. Como que estaba recibiendo instrucciones para controlar el mundo a partir de estas entidades de origen alienígena, ¿no? Y otra de estas anécdotas es pues cuando Nash envió a un profesor de matemáticas francés, a Claude Berge, le envió una carta escrita con diferentes colores, en las cuales también decía que ahí Nash se lamentaba ya de cómo los extraterrestres estaban un poco arruinando su carrera profesional. Ya empezaba a tomar conciencia de que quizás esas actitudes o esos comentarios desde luego no ayudaban, ¿no? Le estaban condicionando todo lo que era su currículum y que evidentemente, pues bueno, toda la mala imagen que tenía. Pero es interesante porque nos movemos, como digo, en el mismo perfil. Hay una conversación que aparece en la biografía de Nash, que es una conversación que tienen entre un profesor de matemáticas, George Mackay, de la Universidad de Harvard, y él. Y es muy, muy elocuente para podernos meter también en la mente de Nash y cómo convivía con esas voces, con esos mensajes que llegaban de procedencia desconocida. Y la conversación es esta. George Mackay le dice: ¿Cómo es posible que usted, un matemático, un hombre consagrado a la razón y a la demostración lógica, cómo es posible que haya creído que los extraterrestres le estaban enviando mensajes? ¿Cómo puede haber creído que los alienígenas lo habían reclutado para salvar el mundo? ¿Cómo es posible? Porque claro, es un poco lo que decimos, ¿no? La razón y la sinrazón. Una persona como Nash, brillante, ¿no? Absolutamente racional, ¿cómo puede convivir en su interior con esas creencias tan absolutamente irracionales? Y la respuesta de Nash es tan elocuente que a mí hasta cierto punto también me resulta muy, muy lúcida y muy, muy demoledora, ¿no? Porque decía literalmente Nash: porque las ideas que concebí sobre seres sobrenaturales acudieron a mí del mismo modo en que lo hicieron mis ideas matemáticas, y por esa razón las tomé en serio. Él no veía ninguna diferencia entre las genialidades que se le ocurrían aplicadas al mundo matemático y que luego funcionaban, luego se confirmaban por la realidad, de aquellas otras que venían de procedencia extraterrestre. ¿Por qué? Si unas eran auténticas y se confirmaban con los hechos, claro, las otras iban a ser falsas. Entonces, eso es una forma muy interesante de cómo estas personas que tienen esta brillantez, al mismo tiempo, cuando se producen estos actos de disociación mental, sin embargo, son incapaces de distinguir que unas sean auténticas y otras son falsas, porque las dos parecen producirse por el mismo canal. De hecho, Manuel, aquí, con estos ejemplos que estamos viendo, se confirma algo que puede sorprender a muchas personas o que, bueno, desde determinados ámbitos parece que quieren obviar. Y es que este tipo de creencias, este tipo de ideas, este tipo, vamos a llamarlo, de fenómenos, ¿no? O de situaciones extrañas, no se limitan a gente sin formación que no sabe o no tiene una cultura o el acceso a la formación o a la educación que pueden tener otros, ¿no? Esto al final estamos viendo que son fenómenos que pueden producirse en todos los ámbitos. Insisto, sin entrar a juzgar si esto es real, si realmente eran los extraterrestres o no. Claro, cuando los pseudoescépticos intentan argumentar, bueno, ¿por qué todos los contactos los tienen personas sin estudios, personas de clase intelectual baja? Pues no es verdad. Estamos viendo que hasta un premio Nobel estaba convencido de que recibía ideas de los extraterrestres. O sea que ese argumento se cae por su peso. Pero a mí, del caso de John Nash, lo que me parece más fascinante y más interesante es que él llegó a desarrollar, a lo largo de toda su vida, estuvo entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos, estuvo en tratamiento mucho tiempo, y llegó a desarrollar un instinto de supervivencia para aparentar una digamos que una especie de cordura social, para que, llegado el momento, pues él le dijera, bueno, ya estoy bien, ya me puedo ir a mi casa, dejarme en paz para que pueda seguir con mis cálculos y con mis ecuaciones y con mis revelaciones, ¿no? De hecho, hay un par de escenas en la película que a mí me parecen desternillantes, buenísimas, cuando a él se le aparecen esas visiones y le pregunta a uno de sus alumnos, oye, ¿tú también lo estás viendo?
porque llegó, y yo creo que es una de sus mayores contribuciones a los enfermos de esquizofrenia, llegó a desarrollar un sistema para diferenciar lo que formaba parte de su trastorno mental de lo que eran ideas realmente aprovechables desde el punto de vista científico, ¿no? Pero es cierto que es un premio Nobel, uno de tantos premios Nobel, que estaba absolutamente convencido de que tenía una conexión con ese mundo que llamamos de lo sobrenatural o de lo invisible. Yo creo que además él tuvo la suerte, como también le pudo pasar a Ramanujan, aunque en Ramanujan no lo tenemos evidentemente catalogado como un trastornado mental, al menos no sabemos si hubiera llegado a desarrollar algún tipo de enfermedad mental o no, porque él en principio tenía una creencia religiosa, convivía con ella perfectamente, no le generaba ningún tipo de conflicto. Es más, el conflicto se lo generaba a Ramanujan el que esa creencia religiosa la aplicara o la revelara en el contexto inglés, que era más difícil de asumir, pero en su cultura, en la India, era perfectamente compatible. En el caso de Nash, le salvó del estigma social su brillantez, porque no es lo mismo ser loco y brillante que ser simplemente loco y no tener esa brillantez, en este caso esa genialidad matemática, ¿no? Que es lo que ya te demoniza socialmente y lo que te margina socialmente. Nash tuvo la suerte de que una cosa compensaba a la otra, y que aunque se le reconoció esa esquizofrenia, todo el mundo reconocía su talento natural. Y como digo, claro, eso es una carta blanca, sí, un cheque en blanco. Un blindaje importante de cara a la sociedad. Exactamente, que eso, ya digo, otras personas que son otros pacientes, otros enfermos mentales, no tienen esa fortuna. Ahí es muy distinto. Hace unos años, además, yo tuve la suerte de poder verlo en Santiago de Compostela, porque él visitó la Universidad de Santiago, y la verdad es que no parecía un trastornado, parecía más esa imagen que tenemos del genio abstraído en su mundo, ¿no? Pero es cierto que probablemente cualquier psiquiatra o cualquier psicólogo que se enfrente a una persona que mantiene de forma permanente y continua, y además con una total seguridad de que está en contacto con entidades extraterrestres o con dioses, pues yo creo que es bastante probable que se le diagnostique algún tipo de trastorno mental si persiste en esa actitud, ¿no? Y en estos casos, tanto el de Nash como Ramanujan, incluso hasta el de Don Lucio, pues yo creo que estamos en ese tipo de perfiles. Perfiles sin duda interesantes y de los que hay más ejemplos, ¿verdad, Juanjo? Sí, fíjate que podemos hablar, hay casos quizás menos conocidos, que van saliendo también a la luz a lo largo del tiempo. Vamos a contar uno, luego hablaremos de uno actual, que todavía mantiene el anonimato, pero sí que me gustaría hablar de uno que no es muy conocido, que solamente rastreando un poco así en datos en datos así entre archivos y en determinadas fuentes se puede dar con él, que es el caso de Konstantin Tsiolkovsky. Este personaje, que ya por el nombre podemos saber un poco su procedencia, estamos hablando de un ruso que falleció en 1935 y es uno de los grandes científicos pioneros de la cosmonáutica soviética. Es una persona que bueno, era un autodidacta, también solamente tuvo unos 3 años de aprendizaje en la escuela elemental, pero sin embargo empezó a desarrollar unos conocimientos extraordinarios que luego se pudieron aplicar al lanzamiento de los primeros satélites que se lanzaron al espacio pues en los años 50 por los cosmonautas rusos, aunque ya digo que en este caso Tsiolkovsky falleció en 1935, pero tal era la fama que adquirió, la reputación que adquirió dentro del mundo soviético, que bueno, se le hizo un museo en la localidad donde él había nacido, que era en Kaluga, un museo que hasta los años 80 era visitado por más de 400.000 personas cada año, porque ya digo, era un auténtico referente científico para el mundo soviético. Él llegó a hacer una serie de audaces diseños tanto de naves interplanetarias, de una especie de lo que denominaba un ascensor espacial. Dejó también muchísimos cuadernos repletos de cálculos, de bocetos, de invenciones que se podían ver en ese museo. Como digo, todo el mundo le reconoce que aunque era unas décadas anterior a que realmente se lanzara el Sputnik, que se lanza en los años 50, pero todos lo reconocen como un auténtico padre, un auténtico pionero de la cosmonáutica soviética. Hasta el punto de que en el año 1961 hay un cráter lunar bautizado con su apellido. O sea que también la dimensión, no solamente de científica y la reputación científica de este personaje, hay que circunscribirla al mundo soviético, sino que es universal, como refleja ese cráter lunar. Bueno, pues lo curioso de esta persona es que en la época, en los años 20, en la Rusia, primero en Rusia y luego en la Unión Soviética, hubo un círculo de pensamiento
que estuvo muy coqueteando mucho con las cuestiones esotéricas, con Blavatsky, con el panpsiquismo, con las filosofías cósmicas, con el esoterismo en general, y dentro de este círculo estaba situado también Tsiolkovsky. Lo que pasa que él llegó más lejos, y ya casi a punto de morir, en esos años 30, él llegó a confesar que parte de su conocimiento procedía de seres de otros mundos. Él llegó a hablar incluso de ángeles. Manuel, ahí te lo dejo. Ahí lo tienes, ya te lo decía yo. Entonces él decía que un poco como ocurría con Madame Blavatsky, que ella también, aunque Madame Blavatsky es un perfil totalmente distinto, no tiene nada que ver con la brillantez científica de la que estamos hablando, pero Madame Blavatsky hablaba también de una serie de maestros superiores o de seres superiores que le transmitían información, ¿no? Bueno, pues Tsiolkovsky llegó a hablar diciendo, fijaos que hay un texto que se conserva de él, que decía que gran parte de la genialidad humana, ya no solamente la suya, sino que él pensaba que gran parte de la genialidad humana podía proceder de fuentes externas. Él decía, seres etéreos que existen más allá de nuestras dimensiones de realidad reconocida. Estos seres superiores están en comunicación con nosotros, leyendo nuestros pensamientos y enviándonos mensajes a través de símbolos celestiales que la mayoría de nosotros ni siquiera percibimos, y mucho menos entendemos. Un genio es aquel que comprende y canaliza estos mensajes de seres superiores hacia tecnologías, productos e incluso arte. Todo esto se mantuvo oculto, como podéis imaginar, durante la época de la Unión Soviética, ¿no? Solamente se veneró y se publicitó la parte más científica y oficial, digamos. Exactamente, eso es lo que se buscaba, el reconocimiento público y tal, y esto quedó como sus papeles biográficos y ha salido a la luz, bueno, pues una vez ya cuando cayó la Unión Soviética. Pero aquí tenemos lo mismo, el perfil de una persona brillante que ya no solamente su genialidad, sino la genialidad del planeta la atribuye a fuentes externas. Bastante llamativo. Manuel, ¿algo que comentar con respecto a Tsiolkovsky? A Tsiolkovsky no, pero hay montones de ejemplos y además, si seguimos esta línea de desarrollo, no solo en el ámbito científico nos encontramos con casos realmente sorprendentes de personas muy creativas que son capaces de aportar a la sociedad cosas que antes no existían y que atribuyen a una fuente de inspiración externa. En el ámbito de la música tenemos montones de partituras de personajes como Rosemary Brown, por ejemplo, que componía partituras supuestamente reveladas por los grandes maestros de la música, pero que ha llegado a editar discos y demás sorprendentes. Medios como Chico Xavier tiene una producción literaria absolutamente espectacular en Brasil. Son miles de títulos que él nunca reconocía como suyos, como propios. Él decía que esos textos literarios, que esas novelas, que esos poemas eran revelados por entidades de otro mundo, ¿no? Por seres espirituales. En el ámbito de la mediunidad pictórica hay miles de cuadros. Yo, de hecho, en mi dormitorio, donde yo duermo, tengo un Monet que está realizado por un medium brasileño, por José Medrano, pero hay personajes como Luis Antonio Gasparetto, absolutamente fascinantes, absolutamente espectaculares, que llegaba a pintar un cuadro con la mano izquierda y al mismo tiempo otro con la derecha, que pintaba con los pies, cuadros que atribuía a los grandes maestros de la pintura desencarnados y que tiene que ver con ese concepto de la creatividad que llega desde el mundo invisible, desde otro lugar, ¿no? Pero el tema es muchísimo más amplio y a mí no me parece mucho más difícil componer una partitura que hacer fórmulas matemáticas. Me parece igual de complicado. Me vas a permitir además, Manuel, recordar a nuestros oyentes, a los dragonautas, que tienen a su disposición en las diferentes plataformas de podcast, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en www.cmmedia.es, donde quieran, el programa que dedicamos en su día precisamente a ese concepto, a esos conceptos que mezclamos de música y más allá, y donde lógicamente el tema de el concepto ambiguo de la inspiración pues tenía un protagonismo importante. Javier Sierra, por ejemplo, aparecía en ese programa hablando, ¿no? de la inspiración, de ese fuego invisible que puso título a su novela ganadora del Premio Planeta, y que vendría a hablarnos un poco de eso, ¿no? ¿Qué son las musas? ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde vienen las ideas? Como bien decías, Manuel, ya sean matemáticas, ya sean para crear obras de arte musicales, pictóricas, etcétera, etcétera. Es un tema, desde luego, bastante complejo,
que no solo se limita a casos del siglo pasado, sino que, como decías, Juanjo, hay casos bastante recientes. De hecho, hay una profesora, Wals Pasulka, que redactó un libro entrevistando a gente un poco con estas características y casos, como digo, muy, muy recientes. Sí, esta investigadora ella es profesora de estudios religiosos y es directora del Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad de Carolina del Norte, es Diana Wals Pasulka, como tú has dicho, y tiene un libro que a mí me parece francamente interesante. Se llama American Cosmic UFO, Religion y Technology. Y ella ahí lo que trata es de hablar precisamente cómo se están instalando hoy en día todas estas creencias, ya funciona como una auténtica religión, que es la idea de que los extraterrestres nos han visitado o que incluso nos están visitando y están condicionando nuestro mundo. Pero ella también analiza, se centra más que en los grupos de contactismo, como se denomina también dentro de este campo del estudio de la religión, en la ufolatría, que serían determinadas sociedades, comunidades o grupos que rinden culto o pretenden comunicarse con los extraterrestres. Ella se centra sobre todo en la interacción, en cómo está influyendo y condicionando lo religioso y lo tecnológico con este factor de los extraterrestres, ¿no? De los ovnis. Y se pone en contacto con un personaje de Silicon Valley cuyo nombre no se revela, se utiliza un seudónimo, que es Tyler D. Es un auténtico magnate de la biotecnología, es autor de 40 patentes médicas que además lo han convertido en multimillonario. ¡Ostras! Y este personaje está trabajando en varios programas espaciales del gobierno estadounidense. Ella pudo comprobar que efectivamente se encontraba con un personaje que tenía las máximas credenciales de seguridad, porque dice que pasaba por todo lo que eran los cordones de seguridad de los aeropuertos, como si literalmente Tyler estuviera fuera de la ley, o sea que era como si fuera un ministro o un primer ministro. Y entonces eso evidentemente la convenció a la profesora Wals de que efectivamente este personaje era lo que decía ser. Y bueno, ¿quién es este personaje? Bueno, pues él, lo mismo, él dice que todas estas patentes, que toda esta genialidad, que todo este conocimiento que él despliega a través de sus desarrollos científicos, no procede de él, sino que se lo envían los extraterrestres. En su biografía es muy interesante porque él tenía un gran amigo, cuando él estuvo ya trabajando en la carrera espacial, tuvo un gran amigo que iba en el transbordador Challenger en el momento en el que estalló. Y eso ya le marcó. Me recuerda un poco lo que ha estado comentando antes Manuel, de cómo también transformó un poco la vida de Don Lucio, la muerte de su mujer. ¿No? Aquí también hay como algo, una especie de trauma personal que provoca un desencadenante que le hace percibir el mundo de una manera distinta. Bueno, pues esto es lo que le pasa un poco a Tyler. Y lo que comenta es que desde ese momento, desde el momento en que se produce el fallecimiento de este amigo en el Challenger, comienzan a llegarle como ideas científicas a su cabeza. Él no sabe muy bien cómo son. Él dice que a veces adoptan como la apariencia de recuerdos, que a veces es como la sensación de que son memorias de vidas pasadas, que luego él es capaz de transformar toda esa información un tanto difusa en patentes tecnológicas concretas que, como decimos, se traducen en millones de dólares, o sea que funcionan. Aquí no estamos hablando de algo que vamos a ver si luego funciona o no, que quizás es lo que ocurre con lo de la nave de Lucio, ¿no? Que nos mantenemos a la expectativa de qué ocurrirá, sino que aquí es un conocimiento extraordinario que efectivamente se confirma con funcionamiento extraordinario y con fuentes de ingresos extraordinarios. Y con Panojita que llega luego. Exactamente. Entonces, lo interesante de esto también es que él ha desarrollado toda una creencia muy particular, porque él dice que efectivamente él, no se sabe muy bien por qué, su cerebro dice que se ha transformado, que tiene alterada la frecuencia de su cerebro, es lo que le confesaba a la profesora Wells, y dice que bueno, que ahora mismo es receptivo a esas comunicaciones con inteligencias no humanas. ¿Y cómo lo hace? Pues él también ha adoptado como una especie de dieta o de regla de vida que le permite sintonizar con esas inteligencias externas. Él, por ejemplo, dice que es muy importante tomar el sol, que es importante también dormir asiduamente, para que se abra ese canal de comunicación donde recibe ese tipo de informaciones extraordinarias, ¿no? Entonces, bueno, como digo, es un caso absolutamente real de un científico de primera que es consciente, igual que en los casos anteriores, de que está conviviendo con dos procesos de razonamiento distintos. Uno, el suyo, en el que él se siente absolutamente propietario, frente a otro, que son mensajes que, como si estuviéramos en Internet, él va descargando de una especie de nube cósmica, donde se alojan esos conocimientos extraordinarios y él luego simplemente es un mero portavoz de esos avances. Pero claro, Manuel, Juanjo, llegados a este punto en el que ya hemos repasado pues varios ejemplos significativos
algunos recientes, otros pues ya que forman parte del siglo pasado. La pregunta que cabe plantearse es precisamente cómo convivimos o cómo interpretamos esto, porque claro, lo fácil pues es obviarlo, dejarlo como un pensamiento, un comportamiento pues estrafalario, extraño, pero que mientras los conocimientos o las ideas que nos proporcionen sean válidas, ahí quedan. Pero claro, desde la psicología, desde la psiquiatría, ¿esto cómo podría ser interpretado? Bueno, yo creo que aquí hay varias lecturas. Por ejemplo, una es un campo en el que ahora mismo se está trabajando, que es lo que se denomina neuromejora. Hay un campo dentro de la neurociencia que está buscando que el cerebro tiene más capacidades de las que creemos y que, ayudándonos de determinados estímulos, el cerebro tiene una gran plasticidad, a lo mejor incluso lo que se denomina el cableado cerebral, cambiándolo de determinada manera, podemos acceder a nuevas formas de percepción, nuevas formas de cognición, pero también nuevas formas de razonamiento. Y ejemplos hay. Hay ejemplos accidentales, por ejemplo, una historia que Manuel también conoce muy bien porque la comentamos en su día, de personas que a lo mejor han recibido un tiro, se han dado un golpe y de repente cambia completamente. Exactamente. Hay veces que va también por el terreno de lo artístico, que quizás es lo más habitual, pero hay un caso que a mí me resulta muy, muy llamativo, que es el de Jason Padgett. Este era una persona que solamente se dedicaba a vender muebles, tenía una tienda de muebles. Un día por la noche se va de copas con sus amigos, que era algo que solía hacer pues muchas veces cuando acababa su jornada laboral. Se va de copas y cuando sale del local recibe una paliza. Tiene un incidente, le quieren robar la cazadora, tiene una disputa, le golpean y de ese golpe además cae al suelo, se golpea contra la acera y a partir de ese momento empieza a percibir la realidad en su esencia geométrica. Llega a ver incluso las características fractales del universo de una manera absolutamente intuitiva. O sea, algo igual que lo que comentábamos un poco de Ramanujan, que de una forma intuitiva, espontánea, veía los engranajes, ¿no? Las reglas ocultas, las leyes ocultas del universo. Bueno, pues a él le pasa lo mismo, pero con formas geométricas, hasta el punto de que ha empezado a estudiar matemáticas, está colaborando con departamentos de matemáticas en Estados Unidos, porque él percibe la realidad de una manera natural, de una forma distinta como la percibimos el resto de los mortales. Igual que hay personas o músicos que se les denomina que tienen el oído perfecto, creo que se denomina, que son capaces de acceder a la musicalidad y a las notas directamente, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Bueno, pues él parece que tenía esta condición. Entonces, esto que surge espontáneamente y que demuestra que nuestro cerebro tiene esa plasticidad, se está tratando también de estudiar a través de, por ejemplo, drogas, ¿no? El uso de determinadas drogas que hasta hace muy poco tiempo estaban muy demonizadas, como por ejemplo el LSD. Sí, tuvieron una época de experimentación en los 60-70, tuvo bajada de nuevo y ahora parece que de nuevo se está... Claro, ahora el LSD tiene una particularidad, es que no te crea una adicción fisiológica, pero sí que tú puedes tener una adicción psicológica, ¿no? Porque, claro, ¿no? La necesidad de estar en ese estado que te provoca. Y en su momento, pues todo lo que era todas estas corrientes de psiconautas, ¿no? De búsqueda también del cerebro, pero es cierto que muchos de los grandes creativos, también músicos, literatos, artistas, en los años 60-70 utilizaban el LSD para inspirarse. Bueno, pues ahora se trata un poco de reducir esa demonización, se trata de ver realmente qué puede aportar al cerebro humano, si puede haber nuevas posibilidades de cognición, y hay muchos estudios muy interesantes en ese sentido, que vamos a ver lo que dan de sí, pero que están demostrando que podemos tener nuevas percepciones, nuevas posibilidades de razonar de manera distinta, y que ya digo, a lo mejor lo que nos encontramos es estos genios que hoy hemos estado repasando, son ejemplo de todo ese potencial que tiene todavía el cerebro y que no hemos descubierto. Y que ellos a lo mejor, precisamente como es un potencial exagerado, lo han disociado, lo han separado de sí mismos y han creado como unas entidades que son las portavoces de esa genialidad, en lugar de atribuírselo a ellos mismos. Algo tan ajeno, tan extraño, no podía ser humano, podríamos decir, ¿no? Y parece que hay que crear esa otra alternativa, el propio cerebro casi como método de defensa, diríamos. Claro, yo estuve hablando ayer para preparar este programa con una buena amiga que es psicóloga clínica de la Comunidad de Madrid, que además ella ha trabajado en CRLs, en centros de rehabilitación laboral, ha sido directora de centros de rehabilitación laboral y de centros de rehabilitación psicosocial, que para entendernos son los centros que hoy en día dan tratamiento a los enfermos mentales crónicos. Una vez que ya se acabó la política de los manicomios, tradicionalmente, se disolvieron, de lo que se denominó la política de la desinstitucionalización, y entonces se ha sustituido esos centros por una atención más cercana, más de proximidad, que integra al enfermo mental en lo social y no lo separe de él.
Bueno, pues ella, que tiene mucho trato con esto de los enfermos mentales, me hablaba de un concepto que se llama la metacognición, que es eso que nosotros hacemos cuando reflexionamos sobre nosotros mismos. Esa especie de voz que tenemos interior de conciencia y que hasta cierto punto nos permite separarnos un poco de nosotros mismos para pensar sobre nosotros mismos. Bueno, ese distanciamiento interior, en ocasiones, lo que se produce es que genera una disociación, hasta el punto de que ya no nos reconocemos en él, ¿no? Se produce una distancia y funciona como una especie de entidad autónoma. Cuando se pierde, digamos, ese equilibrio, se produce una extrañeza tan grande entre lo que nosotros somos y ese otro pensamiento diferencial que pensamos que realmente hay otra persona. Y es ahí cuando pueden surgir voces o pueden surgir la sensación de extrañeza que tenían estos genios que hemos representado, que a veces le hablaba una diosa, a veces le hablaban los ángeles o a veces le hablaban los extraterrestres. Pues, Manuel, no sé si tienes algo que comentar al respecto, pero desde luego la historia, o mejor dicho, hemos comenzado con Don Lucio y esa construcción asombrosa y sugerente de un platillo volante y lo que ha dado de sí, ¿no? Esa supuesta inspiración de conocimientos venidos, pues quién sabe de dónde. Claro, yo estoy de acuerdo con Juanjo, pero no olvidemos que esto no es un fenómeno actual ni moderno, ha ocurrido siempre. A lo largo de la historia han aparecido personajes que parecen no par, sino personas fuera de su tiempo, que no pertenecen a su momento, con una creatividad y con unas ideas que realmente parecen sacadas de otro mundo. O sea, que un tipo como Imhotep, que fue el arquitecto, el inventor de las pirámides y en realidad el inventor de la arquitectura en el 2600 aproximadamente antes de Cristo, tuviese esas ideas tan revolucionarias, o un tipo como Herón de Alejandría, que a mí es un personaje que siempre me ha fascinado, que en el siglo I inventa la locomotora, inventa la máquina de vapor, o tipos como Leonardo da Vinci, capaz de crear esos diseños tan fuera de su tiempo, tan increíbles, ¿no? Es comprensible que el argumento fácil sea pensar que es una inspiración que viene de otro lugar, pero yo creo que el cerebro humano tiene una capacidad tan extraordinaria que cuando tiene el valor de enfrentarse a las tendencias de su tiempo y ofrecer unas ideas originales, pueden ser interpretadas como revelaciones de otros planos o de otras inteligencias, pero yo confío mucho en el cerebro humano. Creo que no hemos descubierto ni una milésima parte de nuestro potencial y todos estos ejemplos que existen a lo largo de toda la historia son una buena prueba de ello. Yo luego también esta amiga que os comento me señalaba también, y aquí hemos estado dando algunas pinceladas al respecto, lo importante que es el contexto social, porque nuestra sociedad tiende a homogeneizar las mentes de todo el mundo. Y cuando nos encontramos con mentes extraordinarias, empezamos a juzgarlas como que pueden estar locas, como que son mentes trastornadas, y realmente esto incluso consideramos que pueden tener como una cierta tara. Hemos estado hablando que dependiendo del contexto, esa genialidad es tomada de una forma o de otra. Y por eso es tan importante, y no está tan claro tampoco los límites, digamos, entre la cordura y la locura. Ella me insistía mucho en que es muy importante ver cómo cuando una persona tiene este tipo de experiencias, incluso cuando él piensa que parte de sus pensamientos no proceden de sí mismo, cómo se integran en la identidad propia y cómo conviven con ella. Esto es lo que trabajan mucho los terapeutas. Hay casos, en alguna ocasión lo hemos hablado, por ejemplo, esta psicóloga que os digo tuvo en un momento dado que tratar con un chico marroquí que era uno de estos que se denominan escuchadores de voces. Escuchaba la voz de su madre. Era un chico marroquí, inmigrante, estaba viviendo en España, residía en España, se había quedado en paro, no tenía demasiados amigos aquí, por su condición también un poco de inmigrante recién llegado, y sin embargo escuchaba la voz de su madre que le animaba a que hiciera las camas, a que se preparara la comida, a que buscara trabajo, es decir, le estaba todo el rato atizando su conciencia, ¿no?, para que se pusiera en marcha, no cayera un poco en el desasosiego. Lo curioso es que la madre estaba viva. Entonces no estamos hablando aquí de nada sobrenatural. Su madre estaba viva en Marruecos, pero convivía con esa voz. Entonces, claro, ¿cómo tratas este caso? Cuando llegó a la consulta, la pregunta era, ¿tú cómo convives con esta voz? ¿Te molesta o no? Dice, no, a mí me viene perfecto, porque me hace compañía, me está estimulando para que haga cosas, es perfecta. Bueno, pues si tú la tienes integrada en tu identidad y no te supone ningún problema, no vamos a darte ninguna medicación, no vamos a ponerte en ninguna terapia, te vamos a mantener en observación para ver cómo evoluciona, porque evidentemente no es algo, vamos a decir, común, pero si a ti, todo lo contrario, lejos de ser un problema, te supone un estímulo para seguir adelante,
perfecto, y convives con esa voz sin que, como digo, te produzca ningún conflicto, puedes seguir con ella. Por eso digo que depende también del contexto en el que vivamos, podemos hacer que algo parezcan taras o no, o aprendemos o reconozcamos también que hay otras formas de pensar y hay otras formas de vivir y de procesar la información, y que no por eso podemos juzgarlas como locuras, sino a lo mejor, como en todo caso, como benditas locuras, ¿no? Que sería algo muy, muy distinto. Y me ponía un ejemplo, que esto sí que lo podemos hacer para que los dragonautas puedan intentar hacerlo en su casa. Una lista y en la izquierda pones a quién quieres pegarle un tiro. No. Eso se lo dejo a Berrocal. Ella me puso un ejemplo que realmente yo animo a que lo hagan, que dediquen un tiempo a hacerlo en el papel y luego ya busquen la solución en internet. Simplemente que piensen en 9 puntos distribuidos en 3 filas, de 3 puntos cada uno. O sea, un cuadrado, ¿no? Con esos 9 puntos y 3 filas en cada uno. Y que tratan de unir esos 9 puntos con 4 líneas rectas sin levantar el lápiz. Y sin pasar 2 veces por la misma línea, sino solamente del tirón, ¿no? Entonces es muy sencillo, 3 filas con 3 puntos cada una de ellas, y hay que unir los 9 puntos con solamente 4 líneas rectas. Que tratan de hacerlo. Y luego busquen la solución. Se van a dar cuenta cómo estamos condicionados y que hay otras formas de ver el mundo. Y eso es realmente muy revelador. Pues llegados a este punto, creo que es buen momento para poner punto y final a este repaso. Lo estaba pensando y ahora citando a Berrocal, con el programa anterior nos fuimos un poco a esos límites más oscuros, vamos a llamarlo de la locura, aunque sea un término, bueno, en fin. Y hoy estamos viendo cómo, bueno, pues reconduciendo, ¿no? Como determinadas cosas pueden llevar a conocimientos o descubrimientos, lo estamos comentando, a la genialidad, ¿no? A la genialidad. Hemos pasado de esa locura destructiva a esta locura que lleva todo lo que es constructiva y es absolutamente también deslumbrante. Pues sin más, Manuel Carballal, como siempre, que es un auténtico lujo recibirte en el Dragón para conocer de primera mano pues historias, esta clase de historias que solo tú recuperas, que solo tú consigues y que nos muestras, que nos hayas acompañado durante todo el programa, incluido pues esta parte del contenido extra. Tus aportaciones siempre son bien recibidas y siempre nos dan eso, ¿no? Información para interpretar el mundo de otra manera. Y bueno, recordar muy rápidamente a los oyentes, a los dragonautas, que, bueno, pues ahí está, entre otros muchos trabajos, ya no solo el boletín El Ojo Crítico, que debe estar a puntito, ¿no? De estar el nuevo. Sí, estamos a puntito de rematar un caso muy duro con el que estamos. Y es una revista rara, porque hasta que no se termina la investigación no se publica la revista. O sea que ahí estamos. ¿Y este número del Ojo Crítico cómo va a ser de bueno? Evidentemente el mejor que se ha hecho hasta ahora, pero con diferencia, ¿eh? Que me lo ha soplado al oído una diosa hindú. Bueno, pues no solo el Ojo Crítico, sino también esa colección de cuadernos de campo que ya lleva pues 3 ediciones, digamos, bueno, 3 ediciones: OVNI, Alta Extrañeza, Cultos Satánicos y Causa de Denuncia Poltergeist, que los oyentes pueden encontrar en Todo Colección, en eBay, en la propia página del Ojo Crítico, en fin. Ahí pueden encontrar no solo eso, sino pues tus otros trabajos también. Y lo dicho, Manuel, de nuevo, de verdad, gracias y hasta la próxima aventura en la que tengamos que coincidir aquí en el Dragón. Hasta cuando queráis, siempre un placer. Yo me quedo aquí con los 9 puntitos intentando juntarlos. A ver qué te sale. Manda luego foto que tenemos que hacer el análisis. Venga, un abrazote. Un abrazote, muchas gracias. Y bueno, Juanjo, pues lo de siempre, lo mismo que Manuel. Un auténtico lujo compartir radio contigo, que nos hayas dado pues estos perfiles tan interesantes que, como siempre, nos hacen pensar y nos hacen ir un poquito más allá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.